Bienvenidos nuevamente, amigos. Somos Punto y Aparte. Dictaduras de izquierda y de derecha. ¿Cuál es peor, la de derecha, la izquierda? ¿Con quién sufre más un pueblo? Este es el tema que vamos a tocar. Yo quiero empezar por decir que ambas son dictaduras. Y con eso digo que no permiten las libertades públicas tradicionales en una democracia. Así es. Si analizamos una y la otra, yo creo que hay diferencias sustanciales fuera de la violación de derechos humanos, donde existen. Muy importante. Y las dictaduras de derecha normalmente, y en América Latina sobre todo, han sido reactivas en el sentido de que se producen como reacción ante el avance de las agendas izquierdistas para destruir los valores de la sociedad tradicional. Entonces se produce el golpe de Estado para preservar los valores tradicionales y conservadores de la sociedad por parte de los militares. Fíjense que las dictaduras de derecha vienen por parte de los militares. Así es. O de la sociedad establecida armada en nuestros países, que actúan de una manera reactiva contra las izquierdas que progresan y ya representan una amenaza para el status quo o para preservar su status quo y su deseo de poder y de mando como una característica genética histórica en el militarismo latinoamericano. Quiero contrañir un poco a Latinoamérica. Entonces se dan dos tipos de golpes. El golpe para buscar los privilegios de la casta militar porque entró en conflicto con algún sector político que no necesariamente está tratando de destruir los valores del país e instaurar una dictadura de izquierda, sino que ve afectado su estatus político. O se da un golpe militar porque está llegando un movimiento izquierdista que va a destruir los valores de la sociedad tradicional. Eso lo vimos en España, por ejemplo. Franco. Con Franco y el gobierno de la República, que comenzó realmente poco a poco a ser penetrado por la izquierda más radical, que comenzó a tomarse el poder y destruir ya el entramado social que existía, la correlación de fuerzas sociales que existía en la sociedad española. Y se produce como reacción. Exacto. Lo vimos igualito en Chile, con Pinochet, cuando se le da la presidencia a Allende en un proceso democrático y Allende comienza a radicalizar la revolución, empujado por los sectores ultras de su propia alianza de gobierno. Exacto. Hasta que llega un momento que hay una reacción militar que genera la dictadura de derecha de Pinochet. En Argentina lo hemos visto también, pero más que como una reacción hacia la izquierda, aunque también se ha justificado por los militares argentinos el avance de los montoneros, el avance de la guerrilla urbana, el avance de las izquierdas para justificar las dictaduras militares argentinas, aunque las izquierdas no han estado a punto de capturar el poder. Ayer ha habido más que nada una lucha entre militares. Ha habido amenazas de las izquierdas, pero cuando son reactivas. La mayoría de los casos, las dictaduras de derecha son reactivas. Lo segundo que dijiste es muy importante. Las dictaduras de derecha, como no están ideologizadas hacia unos objetivos muy concretos, como son las de izquierda, tienen un carácter más de temporalidad. No está en su código genético la permanencia perpetua en el poder. Y eso lo vemos en todas las dictaduras de derecha que ha habido en nuestro sistema. Algunas han durado mucho más. Tenemos la de los Somoza, por ejemplo. Sí, 40 años. Ahora, esa es de la vieja guardia. Ha habido dictaduras que han evolucionado, así como las de izquierda. Las dictaduras de derecha nuevas no son las mismas que las dictaduras de tipo, vamos a ponerle a Somoza como ejemplo de aquella época. Pero sin embargo, la permanencia en el poder no es un objetivo primario y el control de todos los aspectos de la sociedad tampoco. Ellos tratan de
controlar la sociedad eliminando la oposición política que los puede retar en el control del poder. Sin embargo, normalmente no se meten con libertades religiosas, con iglesias o grupos religiosos, a menos que estos estén retando el poder. La tentación totalitaria de la izquierda, como tiene una raíz ideológica, que originalmente se fundó en el proletariado, en la conquista del poder y de la economía por el proletariado, y recientemente hemos visto, como de acuerdo a las escuelas de Frankfurt, del marxismo cultural y de Gramsci en su época, el gran creador de la teoría del marxismo cultural, han ido evolucionando, y por eso vemos ahora todo este alboroto que muchas veces no entendemos de la teoría de género y de las pequeñas minorías. Se ha sustituido el proletariado como fuerza revolucionaria porque ya no sirvió, porque el capitalismo evolucionó y el capitalismo es tan flexible que trajo tanto bienestar, incorporó tanta gente a la vida económica y creó tantas clases medias poderosas que había que buscar un antagonista nuevo. Y eso es lo que planteó Gramsci, un italiano que elaboró la teoría del marxismo cultural. Y por eso es que vemos ahora todos los grupos minoritarios que se utilizan para destruir al sistema. Esto es un comentario un poco al margen, pero volvemos al tema. La dictadura de derecha no trata de perpetuarse de por sí en el poder. Así vemos cómo Pinochet realiza un referéndum que pierde y se va. Aquí en Panamá, la dictadura militar en un momento dado ya comprendió, una vez se lograron los objetivos de la recuperación del canal, comprendió que tenía que ir abriendo y abrió a partidos políticos, etcétera, y se fue progresivamente retirando sin necesidad de un mayor conflicto, que después volvieron a continuar la injerencia militar y terminó pues en el debacle de Noriega, que es un tema que un día vamos a hablar para explicarle a las nuevas generaciones en qué consistió esa dictadura militar. Sin embargo, esa es una característica que podemos enfatizar. Segundo, no crea un conflicto de clases, se apoya para la producción básicamente en los elementos de la empresa privada que sabe que pueden producir riqueza y trata de apoyarlos, siempre y cuando no estén en contra del régimen. Sí. Trata de estimular la economía vía el establishment de las capacidades productivas establecidas en la sociedad, no destruirla, porque su base política no está en crear confrontaciones sociales como sí están las dictaduras de izquierda. Entonces hay una gran diferencia entre ambas. Y incluso hay confusiones históricas porque, por ejemplo, dicen que se contrapone a Hitler con la dictadura de Mao y la dictadura de Stalin como parte, como que Hitler fue una dictadura de derecha. No, el movimiento se llamaba, señores, para que lo sepan todos, nacional-socialista. O sea, era una dictadura socialista, mira, muy similar a la China, donde la China se está basando en la empresa privada para generar riqueza, pero con el control total y absoluto de un sistema unipartidario que dicta las líneas económicas por las que tiene que el país atravesar. Eso mismo hizo Hitler en Alemania, más o menos, con mayores o menores similitudes a lo que sucede. Entonces, ahí yo creo que está la clave de la diferencia de ambas. Ninguna es saludable y deberíamos procurar fortalecer son los valores democráticos. Pero de una, como dices tú, es dificilísimo escapar porque pretende quedarse y crear una nueva casta que trata de sustituir a la que eliminó. La nomenclatura, los privilegiados que son los nuevos ricos políticos en base a la demagogia que proclaman ese tipo de regímenes. Hemos tratado de enfatizar más o menos, sintetizar las diferencias fundamentales entre una y otra. Yo creo que con esto hemos tocado un tema bastante interesante y podemos continuar hablando de él porque yo creo que nosotros debemos mantener esta labor de pulir los conceptos para que la gente los vaya entendiendo. Lo importante acá, Raúl, es un poco que las dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, son dictaduras que generan muchas muertes, muchos exilios. Como su nombre dice, son dictaduras, imponen
el régimen dictatorial impone una serie de situaciones que generan, por supuesto, situaciones muy negativas para una sociedad. Ojalá en Panamá no volvamos a repetir Ninguna de ellas. ninguna experiencia, ni de derecha ni de izquierda. Ninguna de ellas, ninguna de ellas. Bueno, gracias a los amigos de Somos Punto y Aparte. Nos vemos próximamente. Dale like y por favor comparte este video.